Bienvenidos a todos los que estamos aquí sincrónicamente gracias a la virtualidad y podemos estar unidos el día de hoy. Mi nombre es César Augusto Mancilla Botía, soy el editor de la revista Identidad Multicultural, una revista nueva y que quisiera entre más días tener más personas que nos acompañen en este mundo sobre la identidad. Con relación a nuestra tercera edición, tenemos el día de hoy el conversatorio con el abogado especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Él también es el docente de la Universidad INCA y director del consultorio jurídico de dicha universidad, el doctor Juan Carlos Mancilla Garavito, quien el día de hoy nos va a dar una conferencia, una charla sobre el derecho romano y el Código Civil colombiano. Queridos colegas, compañeros, próximos colegas, para mí es un placer estar hoy, el día aquí con ustedes. Sé que es sacrificante porque es un domingo para ustedes de descanso, muchos trabajamos, pero créanme que lo hacemos con el mayor gusto. Entonces, bienvenidos los que están ingresando. Vamos entonces a compartir pantalla. Porque vamos a hablar un tema muy interesante. Sobre todo a los colegas y compañeros de la universidad, bienvenidos nuevamente. Es importante para ustedes ya que muchos no van a ver esta clase así como digamos formalmente, otros sí, pero es importante que en este momento sepamos de dónde viene o dónde nace el famoso derecho que nosotros estamos estudiando o que todos tenemos que vivir, porque esto no le atañe únicamente a los abogados, ¿sí? Nosotros los abogados tenemos que saber la parte procesal, la parte, digamos, cómo reclamar esos derechos, porque tenemos dos circunstancias especiales cuando hablamos de derecho. Una, pues es como en sí el derecho intrínseco en la persona, es decir, yo tengo derecho a qué, a la vida, tengo derecho a qué, a ser tratado dignamente, tengo derecho a qué, a que el Estado me supla unas necesidades básicas, pero todo eso vino, es decir, ¿de dónde se originó? Todo se originó del derecho romano. Y ahí es donde vamos a entrar a nosotros a mirar el día de hoy cómo es esa evolución y qué es lo que tenemos actualmente, que terminamos con el Código Civil colombiano. Si bien es cierto, hay otras áreas del derecho que lo trató el derecho romano y es bien importante conocerlo. Entonces, bienvenidos. ¿Listo? Arrancamos entonces con el nacimiento de Roma. Bueno, según la leyenda dice, ¿no? Que es una leyenda mitológica, que Roma fue fundada en 753 antes de Cristo, en el año 753, donde Roma, pues realmente comienza con los descendientes de Eneas. Había una descendiente de Eneas que obviamente mantuvo una relación amorosa con el dios Marte. Cuando tuvo esta relación, de ahí nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. Entonces el rey Amulio, pues al oír dicha noticia, obviamente se sintió amenazado en el trono que había usurpado y por lo tanto mandó digamos, a, a eliminar a estos herederos supuestos del trono, ¿no? Entonces lo enviaron en una cesta entre las corrientes del río Tíber y pues al oír los llantos, una loba halló a los niños y los amamantó. Es decir, que los hermanos crecieron, después sí se vengaron y en una discusión por el poder solo quedó Rómulo, es decir, Rómulo mató a Remo. Y ahí nació Roma en el 753 en el Monte Palatino. La pelea entre Rómulo y Remo, pues obviamente era dónde iba a quedar. Triste que a veces y así comienza la historia, ¿no? Por un tema de celos, un tema, digamos, personal, o por decisiones, deciden matar al uno y al otro. Bíblicamente también sabemos que ha ocurrido esto más de una ocasión. Entonces, desafortunadamente, así nace Roma, a través de la muerte. Y el primero, el intento de homicidio de Rómulo y Remo, y luego la muerte de Remo, y Rómulo termina entonces poniéndole Roma a la ciudad. Entonces, los primeros pobladores que tuvo Roma fueron los del Lacio, que eran grupos itálicos, es decir, vecinos, los sabinos y los latinos. También se asentaron en la zona grupos estrucos provenientes de la Toscana, que es la parte norte, ¿sí? La parte de los Alpes. Vamos a ver ahora, pues, cómo está ubicado Roma. Y en ese momento, cuando se formó,
pues había para que se formara la cultura romana, es importante que hubo una interacción entre varias poblaciones. Es decir, se fueron uniendo. ¿Por qué Roma fue instaurada o nació en un monte? Porque es que era la posición para evitar que fueran invadidos. Más sin embargo, años más adelante tuvieron invasiones, ¿no? No se salvaron de las invasiones de los bárbaros. Así, pues obviamente hubo una influencia de los colonos griegos que también fueron asentados en la Magna Grecia, es decir, en el sur de la península itálica y en la isla de Sicilia. Por su parte, la constitución de Roma como ciudad pudo ser el resultado de una gradual agregación de aldeas sobre el monte Palatino. Muchos se fueron uniendo a esta metrópolis, a esta ciudad, y ahí fue donde nace como tal Roma como ciudad. La situación geográfica, bueno, el Mare Nostrum. Bueno, el Mare Nostrum era el mar Mediterráneo, entonces, como sabemos, Italia está rodeado, es una bota que queda, la figura como tal del país es una bota. Entonces, quienes estaban rodeados por otros mares como el Adriático, el Tirreno, el Jónico y las montañas de los Alpes al norte, como le comentaba. Esa montaña de los Alpes es la parte que actualmente es conocida como Suiza. Entonces hay una mezcla, Roma viene a ser una mezcla como tal, los italianos y algunos que pues de ahí hay descendencia, ¿no? Hay una prueba muy especial que se da para uno poder saber qué porcentaje tiene de ciertos lugares. Es una prueba, ¿alguien la sabe? ¿Alguien la conoce? ¿Se acuerdan de esa prueba? Una prueba genética que salió para saber de dónde. Bueno, entonces ahí vamos a descubrir a través de esa prueba genética de dónde somos cada uno, o sea, qué rasgo tenemos, qué porcentajes tenemos de ciertos lugares del mundo. Las invasiones, entonces la ciudad de Roma fue influenciada por los estrucos, los griegos y otros pueblos durante las diferentes invasiones, sus inicios. Pues, ¿en qué influyeron estas invasiones? Vamos a ver, influyeron su aspecto cultural, político, social, lo económico, lo artístico y en lo religioso. Y en lo religioso hay un aspecto importante que era la religión romana. En ese aspecto religioso es importante resaltar las creencias y prácticas místicas de las deidades en que poseía la fe. Todos sabemos que el pueblo romano era un pueblo que tenía muchas creencias, tenían diferentes dioses, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Era mucho más significativa la adhesión estricta a un conjunto rígido de rituales, con lo que se evitaban los peligros del celo religioso. Es decir, ¿por qué es importante nombrar la religión romana? Porque de la religión romana nació el derecho, o sea, la práctica de la religión nace el derecho porque es una práctica, una costumbre que se daba en el pueblo romano. Entonces ellos creían que obviamente si hacía el bien, pues le iba a ir bien. Entonces la forma de actuar de ellos se ve entrelazado porque para un momento determinado, cuando se fueron uniendo mucha gente o los otros pueblos que no tenían la misma religión, entonces eran los no creyentes. Y para los no creyentes había que tener un tipo de conducta, una regla estricta, no solamente para los no creyentes, sino también para los creyentes. Pero como los no creyentes no lo conocían, entonces esa regla estricta se formalizó y eso fue lo que se convirtió en una norma o ley. Las ciudades adoptaban sus propias deidades, patronas y celebraban sus propios rituales. En todo el imperio se construyeron templos en honor a los pocos dioses. Estos templos se consideraban el hogar del dios. El culto tenía lugar fuera del templo. Es decir, en el templo no había como tal el culto. Si no lo hacían, era por fuera del templo. Aunque esta fusión de deidades romanas y griegas influyó en Roma en muchas maneras, siendo práctica. Había un culto que era el culto doméstico, que era el que se hacía en la casa. Ese culto, pues en cada familia rendía obviamente a los Munima, al igual que a los antepasados. El genio familiar, los lares, los protectores de los campos, los mares protectores de la casa y los penates protectores de la despensa y los alimentos. Es decir, el culto doméstico se hacía era con el fin de que fuera cubierta la familia, la casa. Todo era para que nunca escaseara
la despensa ni los alimentos, todo era para que protegieran los campos, los cuales ellos cultivaban. Recuerden que era un estilo feudal en ese tiempo. Y obviamente el único que tenía el derecho como tal, o era el sacerdote, era el pater familias, que es el padre de familia. Era quien oficiaba como sacerdote. Él era el que tenía el poder. En él estaba la investidura de esa casa, de llegar al culto doméstico y obviamente hacer como tal digamos, el rito que tenían que hacer, que ellos tenían preparado para que hubiera protección en la casa. Entonces el sumo sacerdote de cada casa o de cada familia era el pater familias, especialmente durante la cena en donde se harían libraciones, es decir, derramamiento de vino, leche o miel sobre el lararium o santuario familiar, en el cual ardía siempre una llama a la cual se llamaba hogar. Recuerde que la palabra hogar viene de hoguera. Entonces, ¿qué significaba esto? Tener una hoguera era donde se reunían las familias, ¿sí? Y esa hoguera era la que hacía brotar el calor y podían mantenerse unidos. Hacía que se mantuvieran unidos. Por eso se denominó hogar. Y esa parte vino o descendió de la palabra hoguera, que era la unión de la familia a través de la hoguera, a través de la llama que había en ese lugar. Entre los romanos no había culto a los muertos, eso es bien importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los cadáveres, pues ellos los incineraban y mientras se pronunciaban discursos de alabanzas al fallecido y las cenizas eran guardadas en unas funerarias, ¿sí? ¿Qué hacían también? Esta parte no está aquí, pero sí, ¿qué hacían? Les daban una moneda, los colocaban una moneda en los ojos, en cada ojo una moneda. ¿Para qué? Para que cuando cruzara en la barca al otro lado, era para pagarle al que le permitiera entrar. Entonces, digámoslo, al cielo, ¿sí? Aunque no lo tipificaban de esa manera. Había dioses específicos para la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos el Nundina, que es el dios o genio protector del nacimiento y desarrollo del hombre. O sea, esa deidad lo que hacía era cuidar al hombre. Cuando estamos hablando de hombre, se especifica hombre y mujer, ¿no? Porque en ese tiempo, obviamente el hombre era el que en un momento determinado era el que caía toda la investidura. Y eso lo vamos a ver más adelante. Era el que tenía el poder, ¿sí? Legalmente tenía el poder. Educa y Pontina eran los dioses del comer. Cuinina o Cunaria, diosa que guardaba a los niños en la cuna y a la cual ofrecían libaciones de leche las matronas romanas. Las matronas, aquellas que se dedicaban a cuidar niños, ¿sí? Tenemos el Ocipago, dios que robustece los huesos, Abeona, la diosa que enseñaba a andar, Fabulinus, Farinus y Locutius, dioses que enseñaban a hablar, y Terduca, diosa que llevaba al niño a la escuela y lo protegía en el camino, la Domiduca, diosa que lo devolvía al hogar desde la escuela y lo protegía en el camino. Los sacrificios varían según los tiempos, entonces la circunstancia y la idea que se tenía en cada divinidad. En un principio fueron comunes los sacrificios humanos, pero esta práctica fue pronto abandonada. Es decir, se había sacrificios de seres humanos. Por otra parte, se ofrecían frutos en los altares, haciendo libaciones de vino, leche y aceite. Es decir, derramaban vino, derramaban aceite, derramaban leche. Pero el tipo de sacrificio más generalizado fue el de los animales. El sacrificio de ciertos animales. Entonces se derramaba su sangre, se interpretaban los signos de sus entrañas y se asaba la carne para comerla según las circunstancias. Y esa práctica no solamente fue en Roma, también lo hacían obviamente los judíos y la mayoría de, digamos, de pueblos que tenían esta práctica religiosa. Vamos a ver las características principales. Bueno, ¿cuáles son? Primero, que era una religión politeísta, es decir, veneraba a muchos dioses. Esta característica está directamente ligada a la superstición. Los romanos eran tremendamente supersticiosos, por lo tanto no dudaban de la existencia de cualquier dios que se introdujera en el panteón de la religión romana por miedo a represalias de dichos dioses.
Es más, el Dios que no se ve, ¿sí? Que es Yahvé, que es de los judíos, ellos también tenían en el panteón un puesto o un lugar para él, para el Dios invisible, ¿sí? Creían que había un Dios invisible, pero no sabían y no lo conocían. Utilitarismo, religión que buscaba fines a través de ofrendas y ritos dirigidos a los dioses. Esta característica puede plasmarse en el eslogan Do ut des, te doy para que me des, ¿sí? Entonces muchas veces, y actualmente uno dice, bueno, Dios, ayúdame, venga, deme y yo te doy también, y si tú me dejas ganar la lotería, pues yo voy, saco para ti, para hacer obras de caridad. Ese es el do ut des, que te doy para que me des. La religión romana se basa en lo que se hace, no en lo que se cree. Entonces, ellos van, digamos, el enfoque era sobre lo que ellos podían hacer. Otra característica, la religión no dogmática, no tenía una moral determinada de obligado cumplimiento, sino que en Roma existía libertad religiosa, aunque esta libertad estaba condicionada, ya que nadie podía rechazar como falsos a los dioses. Es decir, ninguno podía decir, no, el Dios que usted cree es falso, es mentira. No, no. Ellos tenían que respetar la creencia de cada deidad y que cada persona tenía en esa deidad. A diferencia de muchas concepciones religiosas judeocristianas, la religión romana no obligaba a la ortodoxia y como consecuencia permitía el pensamiento libre y el progreso. Tenemos también que la religión era ritualista. ¿Qué quiere decir esto? Manejaban unos rituales específicos. Entonces, los romanos celebraban sacrificios y ritos dirigidos a los dioses. Estos actos tenían un fin utilitarista. La mitología, los romanos crearon mitos en un intento de explicar la realidad. Ahora, tengamos en cuenta que muchos de los dioses que vamos ahorita a hablar, más adelante que tenían, se fue fundando precisamente por la influencia de los griegos, ¿sí? Y en el derecho como tal también hubo esa influencia de los griegos con su pensamiento filosófico. Vamos a hablar de la religión cristiana. ¿Cómo entró a Roma? Esto es bien importante porque eso cambió el rumbo de la historia del Imperio Romano. La religión de Roma experimentó un cambio gradual con la llegada del cristianismo, persecución a los cristianos en Roma. La religión cristiana fue perseguida por algunos de los emperadores y gobernantes romanos desde su origen, aunque sin ningún foco en específico. De hecho, el mayor exponente de la religión cristiana, Jesús, fue condenado a la crucifixión en el Imperio Romano en la provincia de Judea. Ya la conocemos. Entonces, el pueblo, digamos que los romanos pensaron que con acabar, bueno, con eliminar o perseguir a los cristianos y algunos crucificados, iban a lograr disminuir, y fue lo contrario, fue donde más atrajo, obviamente, a la creencia como tal. Y la creencia principal es que Jesús, obviamente, fue crucificado, murió y resucitó. Entonces, ese es un tema que realmente ha habido controversia durante estos más de 2024 años, porque no solamente vino a cambiar la vida de las personas, sino que también cambió la historia de la humanidad, el antes de Cristo y después de Cristo. Los cristianos a veces eran martirizados y castigados fuertemente, aunque en la mayoría de los casos se les proponía ofrecer sacrificios a los dioses romanos para no sufrir consecuencias mayores. Es decir, le decían a los cristianos, bueno, hagan estos sacrificios a los dioses romanos y no los matamos a usted, no los martirizamos, no los perseguimos. Entonces el que estaba convencido de su fe decía, no, yo creo en un solo Dios y solo a él le rindo pleitesía, a los demás no. Y entonces ahí en donde ocurrían los sacrificios y las muertes de los cristianos. A veces también eran culpados de desgracias generales para limpiar la imagen de políticos del momento. Esa durante mucho tiempo fue la excusa. ¿Sí? Es que los cristianos, por culpa de ellos, tenemos estas desgracias, tenemos estos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque realmente lo que buscaban era una fachada para desviar todo el tema político que se manejaba, porque Roma fue muy política. Es decir, se manejó mucho la política. Y muchas de las cosas que se manejaban en Roma, las estamos viendo actualmente, desafortunadamente, en nuestros países en Latinoamérica. A los cristianos que renunciaban a su religión por obligación se les llamaba apóstatas. De ahí vino el sobrenombre de apóstata, aquel que dice y va en contra de lo que creía, de su religión.
Obviamente hubo una oposición clara al cristianismo desde el principio, pero vamos a ver cómo se convirtieron. Entonces, Decio, Valeriano, Diocleciano o Galerio fueron algunos de los emperadores que finalmente se opusieron de forma explícita al cristianismo a partir del año 250, con documentos y órdenes oficiales que obligaban a los cristianos a abandonar su fe. Es decir, la persecución que hubo era con documentos reales, eran edictos, eran órdenes oficiales en la cual le decían el que profese o el que propague esta fe, que eran los cristianos, tienen que morir, desafortunadamente. Y eso fue un momento donde la iglesia, digamos, la iglesia antigua, ¿sí? Recibió obviamente todos los vituperios y todos los sacrificios que les tocó hacer. Pero hubo la conversión de Constantino primero. Eso fue años después, en el 324, el emperador Constantino I eligió el cristianismo como religión y restableció la igualdad legal entre cristianos y el resto de los romanos. Esto inició un proceso de asimilación de la sociedad con respecto a los cristianos y a sus rituales que por primera vez convivirían en paz con los de los romanos. Es decir, a partir de ese momento que Constantino se convirtió, digámoslo de esa manera, y adoptó la religión cristiana, ¿sí? Se estableció esa igualdad que hacía falta y hubo paz para digamos, practicaban la religión cristiana, porque ya hubo igualdad. Ahí estamos viendo un tema de derecho, ¿sí? Que es el derecho a la igualdad, que es el que ahorita manejamos nosotros, que todos tenemos derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a vivir, a creer, ¿sí? En lo que usted quiera creer. Hay unas creencias que no son muy buenas, pero hay que respetarle. Ese es el libre desarrollo de la persona, ¿sí? Entonces, es importante aquí, y de aquí vamos resaltando cómo el derecho se fue cambiando y fue cambiando la vida de las personas. Y eso es lo que buscamos, que el derecho nos permita a nosotros tener una libertad. Y no solo una libertad, también eso implica que tengamos unas obligaciones con el Estado y con nuestros conciudadanos, con nosotros mismos también, con nuestras familias. Entonces, la cristianización de la antigua Roma finalmente fue el emperador Teodosio I quien estableció el cristianismo como una única religión del Imperio Romano en el año 392. Aquí voy a parar un momentico porque quiero establecer, viéndolo desde el punto de vista social, cómo ocurrió que después de que ellos tenían, digamos, el pueblo romano tenía diferentes dioses, ¿sí? Y que ahora era impuesto por Teodosio I, que tenía que establecerse el cristianismo como una única religión del Imperio Romano. Entonces, imagínense ustedes que le cambien la fe, que le cambien lo que usted ha creído durante toda su vida, que le imponga a través de un emperador, ¿sí? Le va a imponer a usted un cambio de vida, es tremendo. No es fácil para la sociedad romana, no fue fácil. Me imagino que más de uno siguieron obviamente en sus ritos domésticos, ¿sí? Porque ellos tenían ya su creencia y eran bastante místicos en ese asunto. Después de este mandato, los romanos empezaron a asimilar la religión cristiana de forma paulatina. La figura de los apóstoles para ellos se asemejaba a la de los múltiples dioses, ya que creer en un solo Dios omnipotente les resultaba extraño. Reitero nuevamente, no fue fácil, o más bien, imponerles por el emperador Teodosio I la única religión en el Imperio Romano. Fue muy complicado, no era fácil cambiar esa mentalidad. Entonces, progresivamente la religión de Roma se convirtió en una mezcla entre el cristianismo y las religiones paganas existentes. Esto sucedió hasta que con el paso del tiempo se instauró la religión cristiana definitivamente entre las masas como única creencia espiritual que persistió hasta el final del imperio. Reitero nuevamente, para la sociedad romana no fue fácil lo que ocurrió. ¿Listo? Entonces, vamos a parar acá para ver si hay preguntas, inquietudes. ¿Hay preguntas, inquietudes? Bueno, por el momento no tenemos preguntas ni inquietudes por parte de los participantes. Yo creo que todo lo que nos has
comentado y lo que nos has demostrado nos tiene muy atentos y de alguna forma está muy concreto, ¿no? Muy entendible. Perfecto. Tengo una pregunta Y de Daniel Daniel dice Amaya. que vamos a hablar de Justiniano, claro, porque es que el derecho civil va a terminar va a ser es una compilación que hace Justiniano y lo vamos a ver más adelante, claro que sí. Digamos que estamos, es primero el nacimiento de Roma, que es la mitología, el Corpus Juris Civilis, correcto, Daniel, ese es lo que vamos a hablar ahí más adelante. ¿Qué sucede? Que sucede que pues estamos viendo cómo nació Roma, ¿sí? Cómo la religión influyó, ¿sí? Y es más, nos influye todavía en nosotros. Fíjese que no solamente fue eso. Y vamos a ver otros punticos más adelante. ¿Listo? Entonces continuamos. Sigamos entonces compartiendo. Ahora vamos a hablar del aspecto político que es bien importante. La principal figura de la sociedad romana, como les decía anteriormente, era el pater familis, que era el padre de familia, ¿sí? ¿Y por qué era importante? Porque era un ciudadano independiente, el que ejercía la autoridad y todos los mandos de la casa. Ahora, no solamente la casa, lo vamos a ver más adelante, cómo la sociedad se basa en la familia. Nunca podía ser una mujer, siempre era un hombre. Estimadas doctoras que están aquí, tías, mujeres, desafortunadamente en ese tiempo la mujer era un complemento, era una ayuda, pero nunca tuvo la calidad de ser pater families. Entonces, sí era una desigualdad en ese aspecto, claro que lo era, obviamente, eso es claro para nuestros días. Entonces, bajo su control estaban todos los bienes y personas que pertenecían a la familia. Es decir, el pater familia tenía todo el peso ante la sociedad. Ellos respondían con sus bienes, tenía la responsabilidad de toda la familia y de asumirla. Miren, en muchas familias actualmente hay un pater family que a veces no es el hombre, a veces es la mujer o a veces es un tío, un familiar, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que es el que lleva adelante, saca adelante a la familia, es el que está pendiente, el que quiere que todo el mundo esté bien. Y era la persona física que tenía atribuida la plena capacidad jurídica para obrar según su voluntad. Es decir, era el único que se le reconocía que tenía una capacidad jurídica. De resto eran personas, pero no tenían esa capacidad jurídica. O sea, es decir, no podían hablar, no podían elegir ni ser elegidos en los temas de votación popular y ejercer la patria potestad. Esto es bien importante. La patria potestad la ejercía sobre todo su núcleo familiar, sobre su clan, sobre lo que le comentaba ahorita, del hogar, que viene de la palabra hoguera. La manus, la dominica potestas y el mancipium, respectivamente. Mire, todo esto que estoy aquí nombrando ahorita, de la patria potestad, de las manos de la dominica potestas y el mancipium, respectivamente, ¿qué sucede? Eso es lo que actualmente vemos. Porque cuando hay un hijo menor de edad que quiere emanciparse, ¿qué significa la mancipium? Significa que quiere liberarse porque no son personas que puedan ejercer jurídicamente hasta que no, o sea, no tiene la capacidad jurídica para ejercer sobre su vida hasta que no tenga los 18 años. Por eso se le llama la emancipación, o sea, se emancipan, ¿sí? Sobre el resto de las personas, el aliene iuris, o sea, el derecho de alienarse, es decir, el derecho de familia, que estaban sujetos a la voluntad sobre sobre la mujer casada, sobre los esclavos y sobre otros hombres. Mi tía Cielo me preguntaba, ¿vas a hablar de los extranjeros? Claro. Es que aquí hay un aspecto importante. Cuando habla sobre otros hombres, estamos hablando de los extranjeros que se les denominaba clientes. Y esos clientes eran extranjeros que llegaban y buscaban la cobertura del pater family para poder ser comerciantes, para poder... ¿Qué sucedía si un extranjero, sí, o cliente no tenía la protección de un pater family? Cualquiera lo podía robar, los quitaban todo. ¿Y qué podía pasar? Nada, porque no eran sujetos de derecho. Entonces, al no ser sujetos de derecho, podían pasar por encima de ellos. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban un pater family,
donde, también para cultivar la tierra, ¿no? Acuérdense que éramos feudales en ese momento, la tierra era importante, y los únicos que podían tener tierra eran los paterfamilias. O sea, mira la importancia de la sociedad, cómo estaba en ese aspecto político basado en el paterfamily, que era la cabeza, era el hogar, era el que mandaba, era el que no solamente mandaba, cuidaba de los demás. Entonces, cuando venía este cliente o extranjero, venía y pedía su protección y podía comerciar libremente, tendría que darle obviamente un sustento económico al paterfamilias, una comisión, ¿sí? Tenía que retribuirle. Entonces, el paterfamilias a través de esos clientes o extranjeros que los allegaba a su clan, a su núcleo, podía recibir ingresos. Entonces, por decir algo también, como era feudal, entonces yo les doy una parcialización de la tierra, una parte de la tierra para que la trabaje y de lo que ustedes saque, venda, me dan a mí. Entonces, era un buen acuerdo para los demás. Entonces, el paterfamily, obviamente, era una figura muy, muy especial en el derecho romano como aspecto político y familiar. Y religioso, como lo vimos, ¿no? También él era el sacerdote, el sumo sacerdote de la casa. El concepto anudado a la capacidad jurídica, el caput, consistía en la posesión de los 3 estados o estatus, que era de libertad, de ciudad libre, ciudadano y cada persona física que gozaba de los 3 estados civiles, con plena capacidad jurídica y de obrar libre, ciudadano y jefe de familia. Es decir, que tenía que, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que el paterfamilias tenía que tener estos 3 estados para poder tenerlo en cuenta y poder ser en un momento determinado, digamos, un líder, ¿sí? Y poder reunirse y hablar. Porque es que como nació, bueno, habíamos hablado del nacimiento de Roma como lugar, pero ¿qué sucedió? Resulta y pasa que se fueron uniendo varios paters de familia y esos paters de familia en Roma fueron obviamente llegando de otros clanes o otros, como ya vimos, otras, bueno, de otros lugares de Italia, los griegos se vinieron agregando. Entonces ellos nombraban su paterfamilia para que tuviera representación en el concilio de la ciudad. Y el concilio era básicamente varios paters de familia, donde obviamente nombraban a uno de ellos para que lograra gobernarlos o guiarlos, que era el inicio de Roma. Entonces, en Roma debía tener 3 condiciones para ser reconocido como ciudadano romano y tener la legalidad para actuar y ser reconocido en dicha sociedad. A ese reconocimiento es sobre la ciudadanía romana. Entonces, la ciudadanía romana era una posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus sociales, propiedad y acceso a posiciones de gobierno que se otorgaba a ciertos individuos a lo largo de la historia de la antigua Roma. Mire, esta posición especial que tenían los ciudadanos romanos, más adelante o durante mucho tiempo, y sí, más adelante se dio una guerra entre los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran obviamente descendientes de los reyes, porque también hubo una época, y la vamos a ver más adelante, donde Roma era considerada obviamente una ciudad de reyes o eran reyes los que manejaban, después se volvieron la parte del imperio, la ciudad, y esa clasificación la vamos a ver. Entonces había una guerra entre los patricios y los plebeyos porque los plebeyos no tenían esta ciudadanía romana, no tenían derechos, y fue una pelea que durante mucho tiempo se dio hasta que por fin hubo una igualdad de derechos, y eso lo vemos actualmente, ¿no? Nuestros países latinoamericanos tienen ese inconveniente también. Digamos, hay ciertos que buscan tener algunos que ya tienen esos privilegios porque algunos se los ganaron, otros llegaron por diferentes circunstancias a tener esos privilegios y los que no tienen privilegios pues buscan tenerlos. Entonces siempre, digamos que eso no ha cambiado, ha pasado más de 2000 años y no ha cambiado para nada. Es un tema que bastante, si lo analizamos de la sociedad actual y la sociedad romana, no le veo la diferencia en lo personal. Pero bueno, igual seguimos teniendo derechos que antes no teníamos. ¿Listo? ¿Cuáles eran esos 3 estatus que debía tener la persona física como tal, el paterfamily? Tener libertatis, o sea, ser libre y no esclavo. Civitatis, ser ciudadano romano o extranjero cliente, pero con la cobertura del paterfamily. Si no tenía esta cobertura como extranjero o como cliente, no gozaba de ese estatus. El familiae, ser persona sui iuris,
que sobre él no se ejercía ningún tipo de potestad, ya que él era el titular de la misma, sobre todo los miembros masculino y femenino en su grupo familiar, personas aliene iuris, ya lo habíamos dicho. Entonces, ser familia, o sea, tener la familia, ser el pater de familia, tenía la titularidad sobre todo su clan, sobre todos sus miembros, sean hombres, sean mujeres, sean hijos, sean nietos, sean sobrinos, él tenía la potestad sobre ellos. Y esa potestad en un momento determinado llegó a tener inconvenientes, porque el pater familia, si tenía una deuda, bueno, y ahorita vamos a hablar específicamente cómo se perdía la libertad, ¿sí? Entonces tenía una deuda el pater family, y ¿qué es lo que hacía? Uno de sus hijos lo colocaba como esclavo, o sea, perdía la libertad. Porque el hijo del pater family tenía la libertatis, sí, tenía la civitatis, sí, pronto haya podido, obviamente por su padre, ser ciudadano romano, haber nacido ahí, pero no tenía la familiae, que es el pater familia, no era el pater familia, entonces no tenía ese derecho. Y si el padre lo mandaba a ser esclavo para pagar una deuda durante un tiempo, tenía que hacerlo, desafortunadamente. O el pater familia le decía al extranjero o cliente, le decía, no, usted no me está rindiendo, no es lo que esperaba, le quito o mi apoyo, ¿sí? Y lo dejaba solo. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a ese extranjero o cliente? Ir a buscar qué pater family le daba la opción de cubrirlo. Obviamente todo eso fue cambiando con el tiempo y la evolución del derecho romano. Entonces, un cambio en cada uno de los estatus provocaba la capitis diminutio, es decir, se disminuía la capacidad. Había una menos graves y otra más graves. Al contrario de lo que aparentemente pudiera significar, venía a indicar simplemente un cambio de estatus, ya que no implicaba siempre una pérdida o disminución de la capacidad. Así, en ocasiones originaba un incremento de la misma. Verbigracia, un aliene iuris que se convirtiera en pater familias, o sea, es decir, uno de los hijos podía volverse en un momento determinado, cuando falleciera el pater family, ser coronado como el padre de familia o el pater familis de ese clan. Por lo tanto, en una persona iuris, ellos suponían una conversión hacia una mayor capacidad, aunque se consideraba que había sufrido una capitis diminutio mínima. Ya las vamos a ver, esos tres tipos de capitis diminutio. Entonces, ¿qué sucedía? Pues podía ser, o sea, recibía como un estatus mayor y ya tenía poderes y podía ser elegido, podía votar, podía obtener cargos públicos, ¿sí? Y eso era lo que se buscaba en ese tiempo en la sociedad. Creo que eso no ha cambiado para nada en la actualidad. En concreto, había 3 grados de capitis diminutio: la máxima, la media y la mínima. La máxima, cuando el hombre pasa a ser libre o bien esclavo. Esa es bien complicada. Y era máxima porque un cambio en ella afectaba directamente a la situación de los otros dos estatus, el civitatis y el familiae. ¿Qué pasaba cuando era libre y después se volvió esclavo? Porque pudo ocurrir de que el pater family, por las deudas, en esa época las deudas era importante, porque las deudas daba a que usted perdiera esa libertad. Y si perdía esa libertad, entonces podía perder el estatus de civitatis y obviamente también el de pater family. Lo perdía por completo. O sea, ahí sí era una diminutio capitis. ¿Por qué? Porque pues pasaba de ser un hombre libre a tomar decisiones a ser un hombre esclavo sometido ¿a quién? Pues al dominus o a las dominas, que era el amo que lo compraba, porque los esclavos eran una mercancía. Si bien es cierto que los esclavos, habían esclavos casi libres, es decir, casi libres porque ellos podían comercializar, podían hacer muchas cosas, trabajos especiales para el pater family, ¿sí? Para el jefe del clan, y todo lo que el esclavo hiciera era responsabilidad del pater family. Entonces, y si no hacían bien las cosas, eran azotados. Entonces, el esclavo era un objeto, claro, ¿sí? Que es más, los esclavos y las esclavas podían ser objetos sexuales para satisfacción del pater family y del dominus, ¿sí? Eso se puede ver muy claro. Hay una serie que se llama Spartacus, que la verdad me parece un poco grotesca con el tema de la violencia y la parte sexual, pero es un reflejo tal cual, y a mis estudiantes les he dicho, esa sirve para darse cuenta cómo era el tema político, el aspecto político, la sociedad que se manejaba en ese tiempo, ¿no? Entonces, la casa de Batiatu
era el clan que había en ese tiempo, y el pater familia era Batiatus, el padre, el hijo había casado, y la Dominus no podía tener hijos, terminó de hijos de un esclavo. La casa fue completamente devastada por los esclavos, pero antes el pater familiar que estaba lo mató su propio hijo para lograr ser el pater familiar de ese clan. Entonces, el negocio familiar de ellos, pues obviamente era el tema de los esclavos que peleaban, obviamente en los coliseos romanos. Pan y circo, una de las cosas que los romanos hacían, o los emperadores en ese tiempo, ¿no? Esa fue una época del Imperio Romano. Entonces, la media implicaba un cambio en el status civitatis, afectando al status family, pero no al status libertatis. O sea, lo más importante era conservar la libertad, pero si cambiaba el estatus de ciudadano romano, entonces sí podía afectar ser el pater family. Y cuando el cambio afectaba exclusivamente al estatus de familia, a la mínima, pero no al estatus civitatis ni a libertaris, es decir, por eso se le denominaba la mínima, porque ya, por ejemplo, por enfermedad ya no podía continuar con los negocios familiares, o fallecía, pues obviamente ya los otros se iban. Pero el nuevo pater familia sí podía llegar a tener las otras dos condiciones y ser obviamente reconocidos en el aspecto político en la sociedad romana. Entonces, ¿cuáles eran los poderes que tenía el pater family? Era bastante poderoso, porque el poder del pater familia se llamaba de la patria potestad, en español era potestas, potestad o poder, es distinta a la autoritas que también se tenía por el pater. O sea, el pater tenía ciertas condiciones, pero la patria potestad en especial no era igual a la autoridad que tenía, pero sí, en un momento determinado, podía hasta vender sus hijos como esclavos. Entonces, según la ley de las 12 tablas, que esa la vamos a ver más adelante también, esa ley de las 12 tablas, digamos que hubo dos aportes importantes en ese tiempo. Entonces, que era la ley de las 12 tablas y, como les había comentado, la compilación de Justiniano. El pater familia tenía el vitae nascesque potestad, es decir, el poder de vida o muerte, el vitae nescisque potestas. Si uno de sus hijos, ¿sí?, nacía, él tenía la potestad de decir si vive o no vive. Entonces, ¿qué era lo que más se practicaba en ese momento? Resulta que quería un varón para continuar y nació una niña. Si quería, la podía pedir que la matara. Así de sencillo. Era el tema. Era muy delicado. O sea, tenía tanto poder y nadie tenía derecho a decirle nada porque lo hizo. Entonces, el poder que tenía sobre sus hijos, sus esposas y sus esclavos, de todos los cuales se decía que estaban el submano, o sea, bajo su mano. Fíjense el poder que tenía y el carácter que también debería tener para decidir si mataba o no mataba a un hijo, mataba a un esclavo, que naciera de un esclavo, también tenía la opción. Y más adelante, bueno, no sé si más adelante vamos a verlo, pero sí les puedo comentar de una vez. ¿Cómo se determinaba si una persona era libre? La libertad no venía del pater family, del papá. No, la libertad era de la madre. La madre, si era libre y el hijo nacía libre, ¿sí? Y si era esclava, el hijo que nacía de la madre era esclava. Así haya sido anteriormente, haya sido ciudadana romana o haya estado bajo la cobertura del pater family. Entonces, para que un esclavo se convirtiera en un ciudadano libre, tenía que quedar fuera de la mano del pater familias. De ahí los términos manumicio y emancipatio. Entonces, el esclavo podía quedar libre, claro, podía quedar libre, pero no significaba que pudiera ser un ciudadano romano. Únicamente quedaba libre, podía ser una persona libre donde ya no estaba bajo la gobernancia o bajo la mano del pater familia. Entonces, por ley, en cualquier circunstancia, su palabra era absoluta y final. Si un hijo no era querido, el pater familias tenía el poder o potestad bajo la ley de la República Romana para ordenar la muerte del niño por exposición. Se los había acabado de comentar. Era tanto el poder que tenía el pater familia que decidía quién vivía y quién no vivía en su clan.
También tenía el poder para vender a sus hijos como esclavos, se le estaba comentando. La ley romana proveía, sin embargo, que si un hijo era vendido como un esclavo 3 veces, dejaba de estar sujeto a la patria potestad y el poder de aprobar o rechazar matrimonios de sus hijos e hijas. Ese era otro tema. Era muy importante en la sociedad romana el lograr casarse y unirse con ciertas familias. Ahí ayudaba mucho, pues obviamente a mantener un linaje, a mantener un estatus. Sin embargo, un edicto del emperador romano Augusto preveía que el pater familias no pudiera negar ese permiso levemente. Es decir, tenía que sustentar por qué rechazaba ese matrimonio de sus hijos o de sus hijas, o a quién daba en mano de casamiento. Recuerde que en ese tiempo era más el interés económico, el interés del estatus, de mantener, obviamente, el pater familia, esa posición de su clan. Solo un ciudadano romano disfrutaba del estatus de pater familia y solo podía haber un hombre ejerciendo el oficio dentro de un hogar, es decir, dentro de un clan. Los hijos varones adultos seguían estando bajo la autoridad de su padre mientras éste viviera y no podían adquirir los derechos de un pater familias, al menos en teoría legal. Toda su propiedad era adquirida a cuenta de su padre y él, no ellos, tenía la autoridad última para disponer de ella. Es decir, todos los bienes, negocios que hacía los hijos, ¿de quién era? Pues del pater family. No eran ni siquiera ellos, así ellos se hubieran esforzado, hubieran tratado de hacer las cosas, hubieran comprado tierras, todo, pero esas tierras, ¿a quién era al que le firmaban? Pues el pater family, le quedaba era él, y él decía cómo repartir. Entonces, quienes vivían en su propia casa, a la muerte de su padre, adquirían el estatus de pater familia sobre sus respectivas casas. Entonces, a la muerte del padre, obviamente el hijo mayor era el que consideraban como tal, o si había en ese caso un solo hijo varón, o sea, era solamente el hijo varón, las mujeres no podían. Entonces, ahí se creó una figura que ya la había nombrado, que eran los tutores. Y esos tutores, cuando un hijo menor de edad, o sea, el pater familia, que era el jefe del clan, moría, el hijo que era menor de edad, y la madre, hermanas y demás, así sean mayores de edad, no podían quedar solas. Entonces le creaban un tutor, o la sociedad romana le daba, o sea, le ponía un tutor, un cuidador, para que administrara sus bienes hasta que el hijo cumpliera la mayoría de edad, y ya cumpliendo la mayoría de edad, obviamente, entonces ya él podía ser el pater familia y podía tomar, obviamente, el clan en sus manos. Mientras tanto, tenía derecho a tener un tutor para que le cuidara sus negocios. Y las mujeres que estaban en ese clan también quedaban bajo la tutoría, obviamente, de esta figura legal que se le daba para que le administrara bienes, le diera la manutención, le ayudara en todo lo que necesitaba ese clan. Y obviamente, pues ser tutor tenía una responsabilidad, ¿sí? ¿De qué? Pues obviamente administrar bien los bienes y dar como resultado la buena administración, unas gananciales, unos dividendos que podían en un momento determinado ser reclamados si no lo hacía bien. Entonces, ese cargo se creó precisamente para proteger, digamos, la familia como tal, y que esa familia que quedaba desprotegida por la muerte del pater family no fuera después abusada por las demás, digamos, miembros de la sociedad. Entonces era una forma de protegerlos a ellos. ¿Alguien se lo disparó el micrófono? Ay, qué pena. Listo, gracias. Los poderes del pater familia. Entonces, quienes vivían en su propia casa a la muerte de su padre adquirían el estatus de pater familia sobre sus respectivas casas. Con el tiempo, la autoridad absoluta del pater familia tendió a debilitarse y derechos que teóricamente existían no se aplicaban ni se insistía en ellos, ¿sí? Entonces, eso fue una evolución del imperio romano, del derecho romano, que hay cosas que fueron obviamente sacándolos poco a poco. ¿Listo? Entonces la evolución política de Roma se dio de la mano del crecimiento y su evolución de las normas que buscaban regular, obviamente, una relación entre los mismos ciudadanos y a veces con el Estado, buscando beneficios mutuos. Entonces vamos a ver cómo la ciudad de Roma fue creciendo, pasó de ser la monarquía electiva romana, ¿sí? La naciente ciudad-estado es gobernada por un rey, el rex, elegido por un consejo de ancianos senatus, que eran, ¿quiénes esos ancianos? El consejo de ancianos, pues eran pater families,
se reunían, nombraban un consejo, ¿sí? Como un senatus, un senadores, donde decía ellos son los que van a gobernar y nombraban un rey. Entonces, Roma empezó siendo una monarquía y de aquí donde vienen los patricios, que eran descendientes de los reyes de Roma, de los que empezaron esta monarquía. Y después los que se fueron adhiriendo se les consideraron plebeyos, la plebe, el pueblo, y a raíz de eso era la pelea. ¿Por qué? Porque es que los plebeyos no podían tener en esta parte el derecho a ser elegido ni a elegir. Y era todas las normas y las leyes que existían en ese momento, hasta la creación de la ley de las 12 tablas. ¿Y por qué se considera así? Porque fue la única que, digamos, que hubo escrita como tal en las tablas y se trató de mantener. Y se dio a promulgar a toda digamos, la ciudadanía romana, a todos los ciudadanos y todos los que habitaban en los terrenos romanos. Entonces, la monarquía electiva o la monarquía romana básicamente se basaba en tener un rey y fue desde 753 a.C. hasta el 509 a.C. Constituida en sus comienzos por tres pueblos, los latinos, los sabinos y los estrucos. Los 7 reyes míticos o semimíticos son, en orden cronológico, Rómulo, recuerden que fue el fundador, Numa, Pompilio, Tulo, Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Bajo los primeros 4 reyes latinos y sabinos, la economía romana fue agrícola, ya les había comentado, basada en el cultivo de las tierras y el pastoreo. A partir de la dinastía Tarquinia, de origen etrusco, se transforma en comercial y expansiva. Ahora, aprovechando por eso lo que comentaba del Mare Nostrum, o sea, el mar Mediterráneo, eso dio también para el comercio. El último de ellos, Lucio Tarquinio el Soberbio, fue derrocado en el año 509 a.C., tras lo cual se estableció la República Romana. Entonces pasamos de ser monarquía, de ser una ciudad, a ser una república. Y este es el busto de Lucio Junio Bruto, fundador de la República Romana 509 a.C. Entonces tenemos que era monarquía, ahora pasó a ser la Roma republicana. Iba desde el 509 hasta el 27 a.C. La republicana fue establecida en el año 509 según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Entonces ahí se creó la figura de cónsules y eran los que estaban gobernando. Entonces los cónsules al principio patricios, pero más tarde plebeyos. Recuerde que les había comentado la evolución de la pelea que había, de la guerra interna que había entre los patricios y los plebeyos. Al finalizar, la evolución del derecho romano les dio libertad y les dio obviamente estatus a los plebeyos para ser elegidos también. Entonces eran oficiales electos que ejercían la autoridad ejecutiva, pero tuvieron que luchar contra el Senado romano, que creció en tamaño y poder con el establecimiento de la República. Entonces aquí pasó a ser importante. Ya dejó de ser el rey la importancia, sino pasó a ser en la Roma republicana, pasó a ser que los senadores, el Senado como tal, el Senado romano, a establecerse como poder, como el que tenía todo para ejercer toda la parte de la autoridad ejecutiva, es decir, era el que ejecutaba todo, y ellos mismos creaban leyes, normas y todo, y los cuales le eran más favorables a ellos. Entonces, ahí es donde hubo la pelea con los plebeyos, y afortunadamente evolucionó dándole la misma igualdad de derechos para todos. En este periodo se fraguarían sus instituciones más características, que es el Senado, que actualmente la tenemos, ¿cierto? Está el Senado y los congresistas. Las diversas magistraturas también las tenemos. Y el ejército. O sea, aquí se crea ya el ejército. Nace el famoso ejército romano. Una nueva constitución estableció un conjunto de instituciones de control, así como una clara separación de los poderes. Si vemos esta parte, es el aporte principal que tenemos ahorita, cómo está establecido el manejo político de los países, ¿sí? Entonces tenemos los que crean las leyes, que son los senadores y congresistas, ¿sí? Tenemos el ejecutivo, obviamente, y tenemos, obviamente, la parte de la rama judicial, que es la que aplica, obviamente, todo el tema de las leyes y normas que crea el poder legislativo. Entonces, este poder, antes era un monarca, estaban los 3 poderes, aquí ya se separaron, y manejaban de cierta manera la Roma
y de esa forma, digamos que fue creándose la sociedad actualmente. Para mi concepto en lo personal, esto fue así como se creó lo que tenemos actualmente. Los romanos sometieron, absorbieron, federaron y unificaron gradualmente a todos los pueblos de la península itálica, la mayoría de ellos itálicos, de origen indoeuropeo, como por ejemplo los sanitas y los oscos, como los latinos y emparentados con los mismos romanos, pero también estrucos en Etruria e italiotas en la Magna Grecia, haciendo de toda la Italia peninsular su territorio metropolitano. Ya se extendió la república, abarcaba toda Italia. La última amenaza a la hegemonía de Roma en Italia llegó cuando Tarento, una gran colonia griega, pidió ayuda a Pirro de Epiro en el 281 a.C. en su lucha contra Roma. Es decir, había luchas en contra de la Roma republicana, había levantamientos, y aquí obviamente los griegos, la colonia griega, quiso levantarse y pidió ayuda a un personaje llamado Pirro de Epiro, con el fin de que luchar contra Roma, porque no estaban de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Seamos sinceros, si usted no está de acuerdo, hay mucha desigualdad, pues obviamente usted se va a levantar, ¿sí? Entonces eso es lo que hemos vivido y estamos viendo en la actualidad también. Están inconformes o no se quieren someter a las normas y preceptos que hay, entonces lo que busca es un levantamiento. Eso que vivió el pueblo romano, ¿sí? La República Romana, también lo estamos viviendo aquí nosotros, todos los días lo vemos. Y eso ha llevado pues también a muchas guerras. Y además a tener un conflicto de más de 40 años en Colombia, más de 50 años, a pesar de todos los intentos que se ha hecho de paz y los varios intentos que se ha dado. A partir del año 264 a.C., Roma se enfrentó con la antigua Cartago en las guerras púnicas, conquistando Sicilia e Iberia. Después de derrotar a Macedonia y al imperio seleucida en el 146 a.C., el naciente estado logra una enorme expansión, tanto política como económica, extendiéndose por todo el Mediterráneo. Mientras tanto, los conflictos entre patricios y plebeyos caracterizaron la pugna política interna durante todo el periodo republicano y solo paulatinamente lograron los plebeyos la plena equiparación política, aunque no social. Es decir, lograron temas importantes para ellos, derechos, adquirieron derechos, pero en lo social seguían siendo menospreciados. Es más, dentro de eso había una norma que no podía permitir que los patricios y los plebeyos se casaran. Entonces, si usted pertenecía a los patricios, que eran los descendientes de los reyes, no podía casarse con los plebeyos. Entonces, pero más adelante, afortunadamente, se dio el tema de poder crear familias entre patricios y plebeyos. Pero, ¿por qué se hizo? Porque se dieron cuenta que los patricios iban disminuyendo y los plebeyos iban aumentando. Entonces era preferible, obviamente, no tener un enemigo tan grande, sino unirse a ellos. Eso fue lo que hubo entre la guerra entre los patricios y los plebeyos. Entonces la expansión trae consigo profundos cambios en la sociedad romana. La inadecuada organización política, pensada para una pequeña ciudad-estado y no para el gran territorio que es ya Roma. Entonces, fíjese la evolución que fue Roma. Pasó en un pequeño pueblo donde había unos pater familias que eran los ancianos, que eran los del concilio y nombraban un rey. Mientras que aquí ya estamos hablando de muchos pueblos que se habían vuelto una metrópolis. Entonces se hace patente para algunos, pero todos los intentos de cambio son bloqueados por la ultraconservadora élite senatorial. Reitero, los senadores no querían que hubiera en un momento determinado esa ventaja. El enfrentamiento entre las diversas facciones produjo en el siglo I a.C. una crisis institucional que conduciría a diversas revueltas, revoluciones y guerras civiles. 850 años de historia del pueblo romano, y mire que nosotros también ya estamos pasando por eso y somos más jóvenes en cuanto a creación, ¿no? Entonces, la Roma imperial, que va del 27 a.C. al 476 después de Cristo, se crea como tal el Imperio Romano. Ya no estamos hablando de, obviamente, ni de una ciudad que tenía un rey, ¿sí? Ni estamos hablando tampoco de que, es decir, ya la república les quedó pequeña. Ahora, como ya habían conquistado otros lugares, se volvió imperio. Y había que gobernar esos lugares conquistados. Entonces, ¿qué era lo primero que hacían los romanos cuando llegaban
y conquistaban un lugar. Bueno, había dos formas de conquistarlos. Una que era por la fuerza, se sabía que llegaba con el ejército romano y con el ejército llegaban y invadían y si se enfrentaban, pues los arrasaba, porque la estrategia romana en el ejército era muy buena en las guerras. Entonces, al ser ellos vencedores de esas guerras, pues tomaban posesión del territorio. Pero si lo hacían y se rendían y se sometían al imperio romano, entonces lo primero que les daba era el alfabeto romano, les daba las letras para que se pudieran entender y de esa manera, aparte del tributo, porque le pagaban un tributo a Roma, al imperio romano, y ese tributo era ¿para qué? Pues para consolidarse como tal el gobierno. Entonces el vencedor ulterior de todas estas guerras civiles era César Augusto. Abolirá de facto la república, es decir, el César Augusto, mi primo, abolió la república y consolidó un gobierno unipersonal y centralizado conocido como el Imperio Romano. A partir de este momento, la estabilidad política del imperio quedará ligada al carácter de los emperadores que sucederán a Augusto, alternándose los periodos de paz y prosperidad con las épocas de crisis. Es decir, ya haber una figura política como un rey, pero este era un emperador, tenía ventaja de que pues obviamente hubo periodos de paz, ¿sí? Se estabilizó la política y por lo tanto pues hubo prosperidad, ¿sí? Para esa época de crisis en la cual vivía el imperio, vivía el pueblo romano. Entonces Augusto, que inaugura la dinastía Julio Claudio, representa el periodo de máximo esplendor del imperio, ¿sí? Ahí donde ya se da a conocer a nivel mundial, bueno, mundial porque en ese tiempo era solamente ellos, a esta dinastía terminada en el año 68 por el infame Nerón, quien quemó Roma. Le seguirá el periodo de inestabilidad conocido como el año de los 4 emperadores. Esta terminará en el ascenso de Vespasiano, que inauguró la dinastía Flavia de origen no patricio. Es decir, no de reyes, no eran de los fundadores de Roma, era su origen, era de los plebeyos. Le seguirán del año 96 al 180 los llamados 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. El periodo considerado como el máximo apogeo de Roma. Con Septimio Severo comienza un periodo distintamente militar y monárquico, y el fin de su estirpe llevará el periodo conocido como la anarquía militar, que se prolonga durante el resto del siglo III hasta la llegada de Diocleciano. Algo importante aquí cuando hablamos del tema militar: el ejército romano no podía entrar a la ciudad de Roma, no podía, estaba prohibido que ellos entraran, ¿sí? Es decir, que entraran como ejército, ¿no? Obviamente, pues, si eran llamados a Roma, además, muchos sirvieron, ¿sí? En el ejército romano por temas económicos, porque pagaban muy bien, tenían estabilidad, entonces, y tenía estatus. Ser un militar en ese tiempo tenía estatus. Entonces, ¿qué sucedía? Que obviamente ellos tenían prohibido entrar a Roma como ejército por una posible, digamos, golpe que se podía dar al emperador. Entonces, por eso estaban prohibidos. La crisis del siglo III fue un largo periodo de luchas internas por el poder, donde los emperadores nombrados por sus legiones se sucedieron ininterrumpidamente. Primo, 12 y ¿qué? Y 8, ¿hay preguntas? ¿Alguien que quiera preguntar, comentar? Bueno, tenemos una pregunta de la tía Cielo y es: ¿cuál es la diferencia entre las ligas y ejército? Las legiones o sea, las legiones. Lo que pasa es que el ejército romano, digamos, estaba conformado por ciertos números de hombres, que algunos eran centenares, 100, 50, entonces había un comandante ahí, ¿sí? Y las legiones era el pretor, era el que manejaba las legiones, es decir, o sea, distribuían para cada parte de los territorios cierta cantidad de legiones, es decir, que era un número infinito, o sea, no había un número específico en las legiones, que yo tenga entendido lo que he buscado y he estudiado, no es que haya un número específicamente en las legiones, sino las legiones se determinaban porque era un número infinito y podía llegar a conformarse, porque es que el ejército romano no solamente estaba conformado
por ciudadanos romanos, sino también estaba conformado por aquellos territorios donde ellos se hacían, llegaba el ejército romano, conquistaba o se sometían al imperio romano, entonces ellos podían ser parte ya, se les daba como la calidad de ciudadanos romanos y podían ser parte del ejército y lo hacían por dinero, ¿no? Los denarios, lo que le pagaban la moneda romana en ese tiempo, les alcanzaba. Entonces las legiones básicamente era conformada por varias centenares o centenas de ejércitos comandados, obviamente cada uno tenía su pretor y ellos podían de esa manera, dependiendo de las necesidades que tuvieran, evolucionar, es decir, tenían una guerra específica en ciertos lugares y ahí pedían el apoyo de otros y que sometían al pretor, al comandante del ejército. ¿Alguien más tiene de pronto preguntas, haya querido colocar? No sé. Bueno, por ahora seguimos bien. Perfecto, continuamos. Perdón, Luis, Dime. Luis quiere hacer una pregunta, perdón. Claro que sí. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Estoy aprendiendo mucho, muchísimo. Noto que obviamente el latín como idioma es extremadamente importante. Sí, señor. ¿Por qué se usa el latín? ¿Cómo se originó el uso del latín en derecho? Y el uso hoy día del latín en derecho. Bueno, el latín viene por costumbre, ¿sí? Entonces, resulta que hay palabras en latín que obviamente se pueden traducir, pero hay palabras modernas que no tienen traducción. Por ejemplo, el tema en latín nunca se habló, por ejemplo, de la palabra homosexual, nunca lo hubo, ¿sí? Es una palabra que en latín no hay, o sea, no hay, tú la buscas en latín y no va a existir porque en ese tiempo no lo tenían presente, ¿sí? Más sin embargo, pues obviamente el pueblo romano, pues obviamente tenía una libertad sexual bastante explícita en ese sentido. Era libre si no era nadie. Además, el pater familia, les cuento, podía tener la opción de tener un varón en la casa, donde era para la ayuda de él, era como un secretario, y la cual también podía en un momento determinado tener relaciones, y no sé, por eso se le consideraba menos o más en ese tema, ¿sí? Es un tema bastante interesante cuando lo estuve estudiando. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿por qué tenemos en el derecho colombiano muchas palabras en latín? Porque vinieron de la costumbre de la trascendencia, y eso lo vamos a ver al final, como el latín que utilizaba obviamente el pueblo romano se fue, digamos, pasando y quedó como rasgo el latín, y o sea, hay palabras específicas, quedaron esos rasgos ahí, y tenemos, por ejemplo, la palabra verbigracia, que quiere decir, valga la redundancia, o quiero decir con esto, ¿sí? Hay palabras sine qua non, por ejemplo, que vienen del latín, y muchas palabras que vamos a ver ahí más adelante. Entonces, eso fue costumbre y fue quedando, porque después de que la compilación de Justiniano, y lo vamos a ver más adelante, influye en Europa, influye obviamente, influye también en el common law, que son la ley de los comunes, en el Imperio Británico que se utilizó, ¿sí? Y cómo llega aquí a Colombia, y muchas de esas palabras están todavía vigentes por la costumbre que se fue dando de generación en generación. Recuerde que pues obviamente no había el escrito como tal, por eso las compilaciones de la ley de las 12 tablas y la compilación Justiniano fueron muy importantes, porque eso fue el aporte y la evolución. ¿Listo? Entonces, esperamos haber quedado claridad en eso. Continuemos entonces compartiendo pantalla. De nuevo, muchas gracias a los que están aquí y espero que aprendamos y sigamos aprendiendo. Listo, entonces tenemos que la invasión es bárbara en el Imperio Romano, que fue cuando empezó la caída del Imperio Occidental. Diocleciano, en 284 al 305 después de Cristo, ¿sí? Emprendió una gran reorganización del imperio, instituyendo la tetrarquía, ¿sí? Su sucesor, Constantino I el Grande, destacó por legalizar el cristianismo, edicto de Milán, y fundar la ciudad de Constantinopla como nueva capital del Imperio Romano.
Poco después, en el 395, el emperador Teodosio I el Grande dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorario, dando como resultado la división en el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con capital en Ravenna. La caída del Imperio Occidental. Entonces, en el año 476, el general Odoacro depuso al usurpador Rómulo Augusto y envió las insignias imperiales a Oriente, reconociendo a Zenón como único emperador de las dos y siendo a su vez reconocido como rey de Italia. Zenón, que estaba ocupado con los disturbios en Oriente, finalmente le concedió a Odoacro el rango de patricio y lo aceptó como su virrey. Zenón, sin embargo, insistió en que Odoacro tuviera que rendir homenaje a Julio Nepote, refugiado de Dalmacia, como el emperador legítimo del Imperio de Occidente. Odoacro nunca regresó cualquier territorio o poder real, pero hizo emitir monedas en el nombre de Julio Nepote en toda Italia. El asesinato de Julio Nepote en el 480 impulsó a Odoacro a invadir Dalmacia, anexándola a su reino y acabando con el último territorio romano. Es decir, ahí hubo la caída como tal del imperio. En el 488, el emperador oriental autorizó un caudillo godo problemático, Teodórico, más tarde conocido como el Grande, a invadir Italia con su ejército. Fíjense que en el Imperio Romano eran ellos los que invadían, ahora eran los que le iban a ser invadidos, eran los del antiguo Imperio Romano. Después de varias campañas, en el 493, Teodórico y Odoacro acordaron gobernar conjuntamente. Celebraron su acuerdo con un banquete de reconciliación en el que los hombres de Teodórico asesinaron a los de Odoacro y Teodórico personalmente cortó a Odoacro en dos. Aquí en Colombia se dio cuando la pelea entre los liberales y conservadores se dio una alianza. ¿Para qué? Para que gobernara un periodo un liberal y un periodo un conservador. Entonces, vemos este tipo de alianzas que se dio en el Imperio Romano, en la época romana, con la caída del Imperio Occidental, sucedió también en Colombia. O sea, fíjese que las estrategias que hay o que hubo en un tiempo pasado, aquí también la hemos visto. Entonces, por eso es importante darse cuenta que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Y aquí la hemos repetido muchas veces. Entonces hay acuerdos que no se dan o se dan y después se diluye ese acuerdo y termina habiendo masacres y cosas que ya hemos visto. Bueno, vamos a ver el aporte principal de Roma al mundo. Pues es evidente la evolución del derecho y que actualmente sigue vigente hasta nuestros días, pero no se puede desconocer otros aportes como en el caso de la ingeniería. Entonces tenemos que las construcciones romanas más importantes eran los teatros, se representaban obras de arte, los anfiteatros donde luchaban los gladiadores, los circos donde se hacían carreras de carros, las termas donde se bañaban y hacían gimnas, es decir, hacían todo el tema de baño, los baños eran públicos, ¿no? Los arcos de triunfo recordando hechos históricos y personajes, ¿sí? Los acueductos para canalizar y abastecer el agua de lluvia. Esto es importantísimo. Yo considero, bueno, este era uno de los aportes que también hacía el Imperio Romano cuando llegaba a una ciudad o a un territorio, era construir acueductos, ¿sí? Eso sí lo tenían muy claro ellos. Los huertos donde se introdujeron diferentes cultivos, era aporte de ellos. Y el calendario. Bueno, el calendario era el detalle del Fasti Consulari, calendario que contaba los años basados en los nombres de los cónsules que habían ejercido el cargo, ubicado originalmente en el Foro Romano, en la actualidad en los museos capitolinos. El calendario romano fue el primer sistema para dividir el tiempo en la antigua Roma. Según la tradición mítica, el calendario romano fue creado por uno de sus dos primeros reyes, Rómulo. El primitivo calendario romano fijaba la duración de los meses en 29 días, 12 horas y 44 minutos, con meses lunares de 29 o 30 días. El mes era la fracción mayor y el día la menor, aunque después se dividió en horas. Entonces, eso era uno de los grandes aportes que hizo el Imperio Romano. Ahora sí vamos a hablar de la evolución del derecho romano como tal. ¿Se dio por qué? Por la jurisprudencia. Entonces, ¿qué es considerada la jurisprudencia? Son costumbres, y más adelante lo vamos a ver bien, que se daba
en el pueblo romano y esas costumbres fue pasando de generación en generación. Entonces el pater familia hacía los negocios, llevaban sus hijos y los hijos iban viendo cómo se hacía. Y aquel hijo que ya después era pater family seguía la costumbre mística del pater familia y de cómo se hacían los negocios. Por ejemplo, ¿por qué cuando vamos a firmar un contrato, sea civil, comercial, sea un contrato laboral, vemos que aparecen testigos? ¿De dónde vienen esos testigos? ¿Por qué testigos? ¿Qué significa ese de ser testigo? O sea, ser que vio cómo se hizo el negocio o qué es lo que dice cómo se iba a hacer el negocio. Todos estos testigos que vemos en los contratos vienen del derecho romano, porque cada negocio que se hacía siempre se le pedía a la mano de uno de los ciudadanos romanos estuviera presente, que tuviera facultades, ¿sí? Legales, ¿sí? Que tuviera esa investidura para poder ser testigo o dar testimonio del negocio que se estaba dando. Entonces, cuando vemos los contratos, acuérdense, se van a acordar de mí a partir del día de hoy, que los testigos que aparecen ahí vienen del Imperio Romano, que se está ahorita dejando un poco al lado. Sí, ya ahorita no es obligación tener un testigo dentro del negocio, pero a la hora de ustedes reclamar un derecho con base en ese contrato, la importancia que tiene el testimonio es fundamental, pero muy fundamental. ¿Por qué razón? Porque ese testigo puede dar veracidad de cómo se hicieron el negocio, para que usted no salga ni defraudado, ni tampoco usted defraudar, ¿sí? Entonces ahí es donde se aplica el principio de buena fe. Entonces la evolución de la jurisprudencia, que es considerada una de las fuentes más importantes del derecho occidental actual, como a su vez en la historia de Roma. La jurisprudencia como fuente del derecho era entendida como la ciencia del saber del derecho, a diferencia de hoy en día, donde el eje principal de la jurisprudencia son las sentencias. Claro, cuando estamos hablando de jurisprudencia, estamos hablando de sentencias, y esas sentencias vienen por las altas cortes, Consejo de Estado, una importantísima, la Corte Constitucional de Colombia, que demandaron una norma aquí en Colombia. Les cuento, compañeros, abogados, las mujeres, mis estimadas damas, ¿qué pasa ustedes aquí en Colombia? ¿Con cuántas semanas se pensionaban antes? Con 1.300. ¿A qué edad? 57 años de edad. Demandaron esta parte de la ley 797 y de la ley 100 por no ser constitucional, y la Corte Constitucional le dio la razón después de muchos años, porque la ley 797 es del año 2002, si no estoy mal, y la ley 100 del año 93. Imagínense cuánto tiempo pasó para que alguien se pusiera a pensar y decir, mire, esta parte está mal. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían menos tiempo que los hombres. Claro, los hombres nos pensionamos en Colombia a los 62 años actualmente, y ellas a los 57, es decir, tenía 5 años menos para lograr las mismas semanas que tenía que tener el hombre. Y 5 años son 250 semanas. Pero también tenía otra desventaja. La mujer, cuando tenía hijos, algunas seguían trabajando, otras no, por diferentes circunstancias. Entonces el hecho de tener hijos también, en cierta manera, se dieron cuenta que las mujeres podían tener un momento determinado, faltarles tiempo para lograr la pensión. Entonces, ¿qué hacía? Pasarse a los 57 años, y como no cumplía el requisito de las 1.300, hasta que la completara se podía pensionar. Qué bueno ahora que solamente con 1.000 semanas, es decir, con 20 años trabajados de forma continua o discontinua, pueden pensionarse las mujeres, ¿sí? Ahora, es más, la Corte Constitucional dijo que lo tenía que reglamentar el Estado colombiano, el gobierno y el Congreso o los senadores. Si ellos no lo hacen, entonces entra la aplicación de la norma como tal a partir del 2025. Entonces ya comienza a rebajarle 50 semanas por año hasta llegar a las 1.000 semanas. Amanecerá y veremos si el Congreso tiene tiempo o el gobierno tiene tiempo para reglamentar dicha imposición que hizo la Corte Constitucional. Entonces, esa jurisprudencia, eso es jurisprudencia, ¿sí? Transformar las normas, transformar el diario vivir de las personas. Entonces, ¿qué es más favorable ahorita? Claro, mis estimadas damas, ustedes aquí en Colombia pueden pensionarse con 1.000 semanas, sin no tener 1.300, que estamos hablando 6 años menos, porque cada año aproximadamente tiene 50 semanas. Entonces, los jurisprudentes, o también conocidos como jurisconsultos, eran hombres cuyo estudio del derecho en la época romana era un quehacer, pues ligados a la aristocracia romana dedicaban gran parte de su tiempo a dicho propósito. ¿Sí? Bueno, ahorita, afortunadamente, las grandes cortes de damas y
eso ha sido una gran evolución. Entonces, el mores maiorum, que eran las costumbres de los antepasados, es simplemente la observancia del comportamiento común. Es decir, lo que le estaba dando como ejemplo, de que el pater familia iba con sus hijos, hacían negocios y los hijos veían cómo hacían los negocios, entonces era la costumbre de los antepasados. Entonces, con el fin de armonizar una convivencia, dicha forma de actuar es acorde a lo repetido por los antecesores. Es decir, se observa un comportamiento común y en los casos que no sean acorde a los ritos antiguos pueden ser sancionables. Entonces, si voy a hacer un negocio con un incapaz, porque en antigua Roma había personas incapaces, no solamente mentalmente, también físicamente, y no solamente físicamente, incapaces legales, que en el caso eran las viudas o los hijos menores de edad. Entonces iban a hacer negocios con ellos, pero para poder hacer negocios con ellos, para eso tenía que estar el tutor, ¿sí? O el cuidador de ellos, que tenía la facultad legal. Entonces, si no lo hacían así, en ese momento, ¿qué pasaba? Pues obviamente era sancionable. Entonces, obviamente los sancionaba pecuniariamente, es decir, tendrían de pronto hasta que pagar por haber hecho las cosas como no la hicieron. Entonces, digamos que la costumbre de los antepasados es la jurisprudencia. Antes de la creación de la ley de las 12 tablas, no había una compilación clara que pudiera tenerse en cuenta como norma presente para que fuera consultada por los magistrados y otros que ocupaban cargos que aplicaban la justicia. Es decir, la evolución de la ley de las 12 tablas conllevó a qué. Vamos a mirarlos. A, la ley desde que se promulgaba es confirmada y se da a conocer. B, el proceso de laicización o secularización. ¿Qué quiere decir secularización o laicización? Es decir, de promulgar la ley. Por eso en Colombia, bueno, y en todos los países, así sea diferente parlamentarista o sea como el caso aquí en Colombia, que es presidencialista. ¿Qué sucede? Sucede que las normas y las leyes tienen que ser promulgadas, tienen que ser conocidas, ¿sí? Y eso es la importancia. Aquí hay un periódico en el cual, si usted tiene dudas sobre una norma, un periódico estatal donde usted va y consulta específicamente si la norma existe, cuándo existió y a partir de cuándo. Laicización, hacer algo o alguien laico o independiente de toda influencia religiosa. Entonces, en el proceso de la ley de las 12 tablas, la parte de los laicos eran aquellos que tenían la influencia religiosa, y para los que no eran creyentes, que era la secularización, la transformación de algo que pertenecía al estamento eclesiástico en una realidad secular, no relacionada con ninguna confesión religiosa, especialmente la incautación por parte del Estado de bienes eclesiásticos. Entonces, ¿qué sucedía? Que al promulgar en ese proceso de aquellos que sí eran religiosos y los que no eran religiosos, la ley les cobijaba a todos por igual. Tenía que ser de esa manera. Vamos a ver cuál era el contenido de las 12 tablas. Entonces, la tabla primera, ¿de qué hablaba? ¿A qué se refería? Se refería a la citación y procedimiento del litigio. El litigio, ¿qué era? La controversia, la pelea que había. Que yo tenía derecho, que usted no me vendió bien las cosas, que usted no, lo que me vendió estaba dañado. Entonces, era la reparación de la cosa. Entonces, ahí se fijaba cómo se iba a citar a las partes, ¿sí? El que colocaba en conocimiento, una de las partes colocaba en conocimiento de la autoridad para que ellos citaran, y cuando ya eran citados, ahí determinaban cómo iba a ser el procedimiento para dirimir el conflicto. Eso lo vemos actualmente claro, cuando usted le llega una notificación del artículo 91 del Código General del Proceso, diciéndole que tiene una demanda en un juzgado, ¿y usted qué tiene que hacer? Esa es la citación, ir y presentarse, notificarse, y ahí es donde entra la parte del procedimiento. Le dan a usted una demanda y usted tiene 5 días para pagar en los casos ejecutivos y 10 días para contestar. En algunos casos son 20 días, dependiendo del orden, si es el tema laboral, si es el tema administrativo. Entonces, eso que entabló o que está en la tabla primera es lo que nosotros vemos actualmente. Modificado, sí, que ahorita el tema de la virtualidad y todo eso se puede hacer, claro. Es diferente las citaciones. En ese tiempo, obviamente, tenía que llegar la citación directamente a la persona. Tabla segunda, resumen de las acciones de ley y de procedimiento. Tabla tercera, regla de la aprehensión y procedimiento del trato del deudor. Esta tabla tercera es muy importante, pues recuerde que si usted era deudor, podía perder la libertad. O la forma de pagarlo era dando a un hijo como esclavo. Cuarta, tabla cuarta, regula las relaciones familiares. Tabla quinta, regula las sucesiones. Tabla sexta, regula la posesión y la propiedad.
La tabla séptima regula la propiedad y las cosas agrarias. Mire, en este punto era importante. ¿Qué pasaba si usted tenía un árbol de mango, por ejemplo, un árbol que diera un fruto de higo, no sé, y los frutos caían o las hojas caían en el lado que le correspondía de la propiedad del vecino? Ay, era para problemas. Eran bastantes, o sea, había mucha dificultad en esos temas. Entonces, ¿qué sucedía? Pues había que regularlos. Y así era como se regulaba, ¿sí? La tabla octava regulaba el derecho penal, la tabla novena el derecho penal también, y la tabla décima el derecho sacro, o sea, el religioso. Entonces recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de los cadáveres de la ciudad. Se intenta así evitar incendios o que la presencia de un cadáver atentara contra la salubridad pública. Mire, en Roma era castigado con muerte aquel que hiciera incendios, ¿sí? Era considerado un delito atroz y por lo tanto pagaba con la muerte. Aquí había pena capital en ese tiempo. Y estas otras últimas dos tablas que son que fueron agregadas por el tema, por los patricios, los plebeyos no estuvieron de acuerdo. Ayúdame con el micrófono, porfa. Gracias. Décima primera, la tabla undécima regula las instituciones de derecho penal y público. Y la duodécima regula el derecho público. Acaeció otras leyes o leges, que eran las leyes rogatae, la ley privada y la ley pública, que se iba a conocer después y por el cual se pasó a un derecho promulgado para que todos los conocieran. Eso es actualmente el derecho. Fíjese que desde ahí, si lo comparamos con el derecho actual en nuestras sociedades, en los países en Latinoamérica, se ve, se da. Entonces, la jurisprudencia romana adquiere su trascendencia en el tiempo gracias al trabajo de Justiniano I, cuya compilación del Digesto, las Novalae, las Institutas y el Codes, que era el código, fue la base fundamental para la conformación del Corpus Iuris Civiles durante el siglo IV después de Cristo, que era que nos comentaba un participante, que si vamos a ver el Corpus Iuris Civilis, claro, se va a ver. Y aquí está. Aquí, toda esa compilación, todo ese tiempo, se llega al Corpus Iuris Civilis. Esta obra nos permite hoy en día dilucidar la evolución de las fuentes del derecho a lo largo de su historia y además constituye una fundamental fuente de estudios para entender cómo se estructuraba el derecho romano. Y si hacemos la comparación del derecho romano, la estructura la misma que tenemos actualmente, después de miles de años, de más de 2000 años. Los periodos de la evolución del derecho romano se deben tener en recuento como trasciende en la ciudad de Roma y sus transformaciones en los periodos conocidos son. Es decir, la evolución del derecho romano iba también con la evolución o la trascendencia de la ciudad de Roma, como fue evolucionando. Entonces tenemos el periodo arcaico del 753 al 450 a.C., el periodo preclásico, que va del 450 al 130, periodo clásico o la jurisprudencia clásica tardía, se extiende desde finales de la República hasta finales del Principado 14, del 130 antes de Cristo al 230 después de Cristo. El periodo posclásico dominado desde el 230 al 257 y el derecho Justiniane desde el 527 al 565. El Código Justiniano, en latín Codes Justinianus, es una recopilación de constituciones imperiales promulgada por el emperador Justiniano. En una primera versión, el 7 de abril del 529, en una segunda, el 17 de noviembre del 537. Esta segunda versión forma parte del dominado Corpus Iuris Civilis. Este código no fue la primera obra elaborada dentro del proceso recopilador de las leyes romanas, pero para mi parecer fue el más importante. Fue preparado por una comisión de juristas presidida por Triboniano, comenzando sus labores en febrero del 528. Los comisionados debían recopilar las constituciones imperiales vigentes de la época, pudiendo utilizar obras anteriores como el Código Teodosiano del año 438 de carácter oficial, el Código Gregoriano del 293 y el Hermogeniano 291 al 323 después de Cristo. De carácter privado. Con la promulgación de este código se dejaron sin efecto los anteriores. Este código recoge una constitución imperial muy importante en el mundo romano, que es lo de la Caracalla, la Constituto
Antoniana en el 212 después de Cristo, que concedió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. ¿Por qué es importante y por qué lo estoy mencionando? Claro, porque es que ya ahí hubo la igualdad de la ciudadanía para todos los habitantes del imperio. Esto fue un alcance importantísimo. Ya no había en ese momento, o sea, la ciudadanía y el derecho de los ciudadanos eran para todos por igual. Todos los que habitaban en el imperio romano tenían derecho a la ciudadanía, ¿sí? Por eso se recuerdan cuando Pablo de Tarso o el apóstol Pablo, que después se volvió el apóstol Pablo, él era ciudadano romano, pero no había nacido en Roma. Él era judío, pero él sí tenía la ciudadanía romana. Entonces esa evolución llevó a que pues muchos de ciertos lugares donde había sido conquistado por el imperio romano ya tenían el derecho a la ciudadanía. Debido a la reforma efectuada por Justiniano, fue necesario actualizar hacia el año 533 una comisión presidida nuevamente por Triboniano. Debió agregar todas las nuevas constituciones imperiales dictadas por Justiniano al primer código, recibiendo la facultad de interpolarlas o modificarlas para su adecuada incorporación. El 15 de noviembre del 533 al 534, en fecha posterior al digesto, se promulgó el segundo código justiniano, denominado en ocasiones Codes Repetitae Praelectionis, quedando derogado el anterior y prohibida su alegación. Está estructurado en 12 libros, dividido en títulos que contienen las constituciones. El derecho romano se considera un excelente medio de educación jurídica. Los grandes jurisconsultos romanos, principalmente de la época clásica, del 130 al 230, brillaron por su capacidad creadora de nuevas instituciones con sus plasmados pragmáticos sobre el edicto pretorio, buscando siempre la consecución ideal de la justicia. Todos buscamos la justicia. Si tenemos un problema, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Justicia, que se nos resuelva a favor de nosotros. Entonces la filosofía griega del sum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo, era lo que se denominaba como justicia o se buscaba. Leibniz los comparaba con los matemáticos que aplicaban sus principios como fórmulas algebraicas. Asimismo, el derecho romano es indispensable para comprender la historia y literatura romanas, ya que los ciudadanos romanos estaban iniciados para la práctica del derecho y tenían una inclinación natural hacia su estudio. Vamos a mirar un momento. ¿Hay preguntas? ¿Alguien? Ya estamos. ¿Alguien tiene preguntas? No, no tenemos preguntas por ahora. Vale, continuamos entonces la idea es terminar de una vez. Listo, el derecho romano es la base e inspiración del derecho civil y comercial en muchos países. Entonces, lo que les hablaba ahorita en un principio, respondiendo un poco a lo que preguntaba la tía Cielo, la common law estaba originalmente basada en el derecho romano, o sea, la ley de los comunes que se expandió en el Reino Unido, antes de convertirse en una tradición en sí misma en Inglaterra, de donde se expandió hacia el Reino Unido, con excepción de Escocia. Recuerde que Escocia siempre ha sido el problema con Inglaterra, con el Reino Unido, los Estados Unidos y gran parte de las antiguas colonias británicas. Entonces también en Estados Unidos hubo la influencia del derecho romano a través del common law, ¿sí? Porque los trajeron, ¿quiénes? Los ingleses. En contraste, los llamados sistemas de derecho continental se encuentran basados más directamente en el derecho romano. El sistema legal de la mayoría de los países en la Europa continental y Sudamérica caen en esta categoría a menudo a través del código napoleónico, ¿sí? Estos son generalmente llamados sistemas latinos. Aquí donde cabe la relevancia del código napoleónico, ¿por qué razón? Porque cuando Napoleón gobernó, se basó en el derecho romano para instaurar su código napoleónico, y eso lo vamos a ver también aquí más adelante. El derecho privado de nuestro tiempo tiene su antecedente remoto en este derecho, donde se originaron casi todas las instituciones existentes en la actualidad. En Occidente, la estructura del derecho civil todavía responde a directivas y criterios del derecho romano con mayor intensidad en las relaciones con la regulación de los derechos patrimoniales, en especial las obligaciones. Por eso lo que me preguntaba el tío, ¿por qué se utiliza el latín en el derecho actualmente? Pues era porque trascendió digamos, de la época de que se formó hasta actualmente. Ha venido como esa corriente, ha sido como parte de esa estructura. Entonces, obviamente el latín, por eso hay palabras que se manejan para dirimir cosas en derecho,
viene de esa tradición. Se tomaron y se crearon y se pegaron y la costumbre fue así y así tal cual es lo que tenemos en este momento. El derecho romano se difundió en consecuencia de la enseñanza universitaria que comenzó en Bolonia en el siglo XII y más concretamente gracias a la labor desempeñada por el gramático y jurista Irnerio, cuyo método consiste en hacer breves aclaraciones textuales o glosas y distinciones terminológicas. Fue con posterioridad desarrollado de modo progresivo por las denominadas glosadores, entre los que destacan Axón, profesor de Bolonia entre 1190 y 1229, y a Curcio, compilador de las glosas de los predecesores en una glosa ordinaria. ¿Qué es una glosa? Básicamente es un código. Ellos buscaron en glosario, es decir, tomaron todo lo que había y lo fueron, digamos, uniendo y formando esa glosa, formando, digamos, esa como jurisprudencia, como todo lo que digamos, esas normas y ese estudio que se hizo en cuanto al derecho romano y fue trascendiendo con el tiempo. Sin embargo, no fue hasta la aparición de Bartolo de Saxoferrato, discípulo de Sino de Pistaioa, y considerado por muchos romanistas como uno de los más influyentes juristas de todos los tiempos, en el siglo XIV, cuando el derecho romano alcanzó un gran prestigio. Bartolo, que a pesar de su corta vida dejó una amplia obra basada en comentarios, tratados, monográficos y dictámenes, fue el mayor artífice e impulsor del derecho romano común, que junto con el derecho canónico originó el utrunque ius. Bueno, aquí se me había olvidado decirles esta. El derecho canónico, si bien es ejercido o establecido únicamente para la religión católica, pero este derecho canónico, ¿sí? También, obviamente, hubo la descendencia en el derecho romano, que representa el fundamento de la cultura jurídica europea, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta que con la expansión de la religión católica cristiana apostólica romana, se dio a que el derecho canónico era establecido en los países y aquí en Colombia también se dio. Y les voy a dar un ejemplo. Las personas que nacieron antes de que se creara la registraduría, ¿cómo se llevaba exactamente el control o la natalidad? Pues a través de ¿qué? Del bautismo. El niño nacía, se presentaba ante el sacerdote y en ese momento se hacía un acta, ¿sí? En el cual en esa acta se reconocía como persona, que se le daba un nombre de quiénes eran sus padres y esa acta era el registro de nacimiento para el menor. ¿Y quiénes eran los que manejaban eso? Obviamente los curas y sacerdotes. Entonces, al manejarlo ellos era el derecho canónico. Y la única manera de que usted fuera reconocido en Colombia para poder sacar la cédula en ese tiempo era presentando su partida de bautismo. Precisamente, Juan Carlos, tenemos una pregunta relacionada con ese tema. Hace Luis, ¿cuál es la relación entre el derecho romano, germánico y canónico? Bueno, el derecho romano es como el fundamento principal donde nacieron los demás. El germánico sale alemán y eso lo vamos a ver más adelante porque ellos también hicieron su estudio. Y el canónico, porque como la base principal era el derecho romano, de ahí se fue fundando y se fue haciendo. Como les estaba dando ahorita el ejemplo, el derecho canónico era el que manejaba aquí en Colombia el registro de las partidas de bautismo, donde se decía que era una persona que nacía, ¿sí? Porque no había registro civil, no lo había en Colombia, no había la registraduría. Entonces, es más, caso particular, me tocó un caso donde el señor, íbamos a hacer la sucesión y resulta que el señor no aparecía la partida de bautismo, no aparecía el registro civil, nunca. ¿En qué año se fundó la registraduría en Colombia? No recuerdo ahorita, 1940 y algo, si no estoy mal, pero eso ha sido evolucionando, fue evolutiva. No recuerdo exactamente, primo, pero ya la vamos a buscar para eso. César, si me ayudas ahí, eso ya es un tema de buscarlo un momentico, mi estimado primo César, y que me colabore para responder la pregunta, Iván. Entonces, ¿qué sucedía? Pues obviamente el derecho romano era la base y de ahí se volvió el derecho germánico
evolucionó el common law y evolucionó para otras partes de Europa. 16 de diciembre de 1948, correcto, exactamente, más o menos estaba por ahí, por esa época, teniendo en cuenta. Entonces, el derecho romano, para responder claramente, fue la base. De ahí se fue evolucionando. Ahora, como cada pueblo tenemos costumbres diferentes, ¿sí? Es decir, y los que están en el extranjero se dan cuenta que cuando llegan a Colombia hay costumbres que cambian y evolucionan, ¿sí? Pero pues ahorita digamos que por el internet, digamos que se conocen más ampliamente las costumbres, pero actualmente, anteriormente no había eso, no había el internet, no había el internet, pues llegaba uno a ciertos lugares y uno como extranjero tenía que adaptarse a esas costumbres que había en ese momento. Entonces, precisamente las costumbres de ese momento iban aplicando el derecho. Ahora, en el derecho canónico, pues lo aplicaban, como les comenté, obviamente los curas y la Iglesia Católica Romana. Entonces ellos colocaban que normas y leyes y decretos que ellos mismos sacaban, ¿sí? Y además, por ejemplo, en la elección del Papa, hay una ritualidad, hay una forma de escogerlos, hay un concilio, y eso viene de Roma, el concilio. ¿Se acuerda cómo se fundó Roma? Ahí viene. Entonces, la aplicabilidad de cómo la historia del pueblo romano se aplica aún en estas costumbres actualmente. ¿Alguien más quiere comentar algo para continuar? La idea es alcanzar, yo sé que estamos ya cortos, y la idea es alcanzar porque me interesa ver, vamos a mirar. La idea es aprender, primo. Y si no dejamos para una segunda sesión, por mí no hay problema, porque hay mucho que aprender, primo, hay mucho, o sea, es que resumir más de 800, más de 2000 años de historia en este tema es complicado. Traté de sacar los puntos más importantes, ¿listo? Entonces, tenemos que la evolución de Europa, y a partir del siglo XIV, Inglaterra presentó una tradición jurídica característica diferente a la romanística en Europa, aunque se asemejaba en mayor medida al modo operativo de los juristas romanos y al desinterés de las pruebas judiciales. La recepción europea del derecho común revistió cierta importancia, aunque fue algo tardía en Alemania, germánico, lo que estamos hablando, donde fue objeto de una elaboración científica que recibe el nombre de derecho pandectas. Se me quedó pegado acá. Ok. El código, permítame, que me pasé más. Listo. Ahora sí vamos a hablar del Código Civil de Colombia, que fue expedido en el año 1887, redactado por Andrés Bello, que por cierto es venezolano, era venezolano. En gran medida es una adaptación al medio colombiano del Código Civil de Chile, redactado en 1855. Por esta razón guarda una notable similitud tanto en este código como con los códigos de Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. Recuerde que Panamá, antes de ser Panamá, era de Colombia y que obviamente la vendimos. Desafortunadamente, uno de los mayores errores. Estados Unidos pagó, creó el canal de Panamá y se usufructó de eso, ¿cierto? Entonces Panamá era de Colombia, pertenecía a Colombia. ¿Y por qué ellos terminaron separándose también? Porque como cosa rara, la idiosincrasia bogotana era que únicamente tenían representantes, sí, había representantes en el Estado, en el gobierno, en el Congreso de Panamá, pero no eran de allá, ni siquiera eran de allá. O sea, eran bogotanos, eran de aquí de las regionalistas. Entonces es importante devolvernos en el tiempo para ver cómo se llega hasta los días del presente del Código Civil. Vamos a devolvernos. Entonces la compilación justiniana al llegar a Europa influyó en el Código Napoleónico o Código de Napoleón, que es uno de los más conocidos códigos civiles del mundo. Fue aprobado por la ley por la ley del 21 de marzo de 1804 y se encuentra todavía en vigor, aunque con numerosas e importantes reformas. Claro, siempre han habido reformas. Su elaboración fue encargada en una comisión creada para recopilar la tradición jurista francesa, dando como resultado la promulgación del Código Civil de francés, perdón mi francés, tengo que practicar ahí. El 21 de marzo de 1804, durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. La revolución de independencia de los países latinoamericanos alteró desde el primer momento las bases del Estado al eliminar la dependencia de España. Bueno, eliminar la dependencia en cierta manera, ¿no? Porque recuerden que fuimos la patria boba en un tiempo. Y al erigir un nuevo gobierno regido por normas que, acomodándose a la nueva situación política, fueron creando un sistema jurídico distinto del anterior.
Fue así como gracias al encargo del ministro del Interior de la República de Chile, Diego Portales, se redactó el Código Civil de la República de Chile, también conocido como el Código de Bello, obra del venezolano Andrés Bello, considerado hoy en día como uno de los más importantes personajes de toda América. Este código finalmente entró en vigencia el 1 de enero de 1857 en Chile y ha permanecido en vigor desde entonces con varias modificaciones. Posteriormente, este código sería la influencia directa de otros códigos civiles de Latinoamérica, como el del Uruguay, Argentina y Brasil, siendo aceptado casi de manera generalizada en varios países tales como, por ejemplo, ahorita lo reiteramos, ya lo habíamos dicho, Ecuador, 1858, El Salvador, 1859, Nicaragua, 1867, Honduras, 1880, hasta 1899 y nuevamente en 1906, en Colombia desde 1887 y Panamá desde 1903 a 1916. Recuerde que Panamá, como era de Colombia, hasta que no tuvo su libertad, no pudo aplicar el código de ellos. En conclusión, vemos cómo el Código Civil colombiano es hijo del Código de Bello, el cual fue redactado a la luz del Código Civil francés, que a su vez encuentra su fuente de manera directa o indirecta con el Corpus Iuris Civilis, que al fin y a la presente postre termina siendo toda una línea de sangre y que desde el derecho romano hasta nuestros días encontramos especialmente en el Código Civil colombiano, toda una codificación ancestral del derecho privado. Pese a varias modificaciones, el Código Civil adoptado para la República de Colombia en 1887 continúa siendo el que actualmente rige para todos los colombianos. ¿Sí? ¿Cómo está clasificado este código? Entonces, el Código Civil colombiano se compone de 2.684 artículos, dividido en 4 libros y un título preliminar a saber. Es decir, el título preliminar es por qué se crea este código. Entonces, en el libro primero se habla de las personas. Les quiero comentar algo. Muchos dirán que la evolución de las personas, de la clasificación de las personas, que en Colombia es las personas naturales, o sea, usted, yo, la persona como tal, física, y las personas jurídicas, que son las empresas, las fundaciones, las empresas mixtas del Estado, las entidades estatales, todos son personas jurídicas. O sea, hay 2 clasificaciones. Eso ya lo manejaba el derecho romano. El derecho romano tenía, además, y esas instituciones como personas jurídicas hacían contrataciones en el Estado o el Imperio Romano. Desde esa época se viene manejando esto, ya que hablando del tema de las personas, se da uno cuenta cómo, obviamente ahorita tenemos el Código de Comercio, ¿sí? Pero entonces, que es especializado para las personas, comerciantes, ¿sí? Las personas jurídicas y que se dedican al comercio, y personas naturales que se dedican al comercio. Pero en la antigüedad, en Roma, desde esa época ya teníamos esta clasificación. Entonces eso no es algo nuevo que nos hayamos inventado. Libro segundo, de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce. Todo esto de los bienes viene del derecho romano. Los dominios, el dominus, o sea, dominaban ¿qué? El dominio de la posesión, el uso, el goce de la tierra, ¿sí? Es más, cuando hablamos de bienes, no solamente son de este tipo digamos, de bienes inmuebles que no se pueden mover, están los semovientes. Los romanos ya regulaban los semovientes. ¿Qué son los semovientes? Pues los animales, ya los regulaban. Además, ahorita hace poco hubo una regulación acá en donde se consideraba parte de la familia los animalitos, los perritos, los gaticos. Interesante. Y ellos ya lo tenían, ya lo habían manejado los romanos. Libro tercero, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. ¿Sí? Ahí está especificado en el libro tercero. Y en el libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos. El Código Civil colombiano maneja toda esta parte. Gracias por su participación. Espero les haya aportado muchísimo. Muchas gracias por estar aquí.